Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Amigos y amigas, pues fieles a la tradición que estamos empezando a tejer, el doctor Isaac de Paz, a quienes ustedes ya conocen, profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, autor de 2 libros sobre constitucionalismo y derechos humanos, nos acompaña hoy para hablar del Poder Judicial y la importancia de esta rama federal del gobierno para la gobernabilidad en el país y también pues el papel que juega el Poder Judicial como el punto de equilibrio entre los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Doctor Isaac, te agradezco tu atención para esta invitación de cada martes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo está tu público? Los saludo con mucho gusto. Pues comenzamos, si quieres, con la descripción del Poder Judicial. Muchas gracias. Pues así es, doctor Isaac. Te quiero preguntar, ¿qué es el Poder Judicial para que nuestra gente entienda también el papel que juega en la gobernabilidad nacional? Juega un papel fundamental en el equilibrio de las relaciones jurídicas y a veces también políticas de los otros poderes. El Poder Judicial es un órgano que forma parte de la función pública del Estado mexicano. Es tan importante como el legislativo o como el ejecutivo. Entonces es independiente de estos dos poderes, pero tiene una función específica de aplicar la Constitución y las leyes en los casos que se le presentan, por un lado. Y por otro lado, también interpreta y resuelve disputas muy importantes entre órganos constitucionales, entre poderes. Con esta cualidad describo al Poder Judicial Federal, es decir, al poder que está encarnado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, el que resuelve aquellos conflictos de elecciones, de disputas electorales, y a los tribunales colegiados y tribunales federales que resuelven diversos tipos de asuntos, entre algunos importantes, los de amparo y otros, pues los juicios penales federales. Es decir, el Poder Judicial tiene dos ramas, digamos, la federal y luego cada estado tiene también su Poder Judicial. Es decir, cuando se habla de Poder Judicial, no nada más es el de todo México, que son aproximadamente 850 juzgados y tribunales colegiados, sino que también hay poderes locales, poderes judiciales locales que tienen también autonomía frente a su gobernador, frente a su legislatura. Y ahorita pues hablamos un poco más de qué tanto tienen o no autonomía en todos los aspectos. Perfecto, doctor Isaac. Oye, entonces, ¿cualquier abogado puede ser miembro del Poder Judicial o cómo nuestra gente puede entender el ingreso, la permanencia y el oficio o la carrera dentro del Poder Judicial de la Federación? Bueno, es muy importante esta pregunta que mencionas, porque tiene que ver con la efectividad y cómo trabaja, cómo funciona esa maquinaria judicial. No, por desgracia, el Poder Judicial Federal padece este gran problema de la falta de controles de ingreso y la falta de claridad en un servicio verdaderamente e íntegramente profesional de carrera judicial. En la ley orgánica del Poder Judicial Federal, aparentemente hay una carrera judicial, pero luego, ya en su ejercicio, resulta que los juzgados federales, sobre todo voy a hablar del Poder Judicial Federal, los juzgados federales y los tribunales colegiados, que son los órganos que mayormente están esparcidos en toda la República, pues tienen muchas formas muy discrecionales de contratar a quien ingresa a la carrera judicial y luego el escalafón se va moviendo con ese dinamismo discrecional, es decir, un juez decide a quién darle un nombramiento, sobre todo de los que llaman oficiales administrativos,
Y este nombramiento se va convirtiendo en un esquema repetitivo que evita a veces que buenas personas, buenos perfiles, tanto hombres como mujeres, con verdadera capacidad para formar parte del Poder Judicial Federal, pues se vean bloqueados. ¿Por qué los jueces tienden, y esto no lo digo yo, sino una investigación que hizo Julio Ríos Figueroa del CIDE, tienden a favorecer a sus familiares consanguíneos y a sus familiares también por afinidad? El 60% de los jueces y magistrados en México ha dado este tipo de nombramientos. Por lo menos hasta el 2018 la investigación arrojó eso, que daban nombramientos directos o por lo menos en su circuito tenían trabajando a un familiar directo o a un familiar de otro magistrado o de otro juez, los famosos nombramientos cruzados. Esto ha sido criticado como nepotismo y como un déficit meritocrático, así le llama Julio Ríos Figueroa, a las relaciones ahí de nepotismo y compadrazgo en el nombramiento, que desde luego pues demerita la función judicial. Y esto no solo lo dice Julio, este tema de la carrera judicial también ha sido estudiado por el doctor Fix Fierro, quien pues también se refiere muy incisivamente a la falta de calidad y de controles en la contratación y en la profesionalización de los funcionarios judiciales para una mejor impartición de justicia, porque es muy relevante el Poder Judicial para la gente. O sea, todos hemos tenido un problema legal y hemos tenido que ir a un centro de impartición de justicia, a veces federal, a veces local, pero pues, por ejemplo, todos los amparos los resuelve el Poder Judicial y pues necesitamos ahí mayor profesionalismo. Oye, doctor Isaac, entonces está cañón, ¿no? Porque si justamente estamos haciendo aquí un análisis de las élites y la corrupción, y estamos hablando de que las élites son estos grupos privilegiados que crean condiciones estructurales para garantizar, mantener y consolidar su acceso a privilegios para ellos y para los grupos que defienden. Entonces, en el Poder Judicial, que se supone que es el encargado de la procuración de la justicia en el más estricto orden, pues tampoco se salva del secuestro de ciertas élites, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿cómo se castiga el nepotismo o qué mecanismos hay para reducir esta práctica de dejar de heredar las plazas a los hijos, a los amigos, a los compadres? Mira, viene de mucho tiempo, todo el México posrevolucionario, desde el siglo, pues, mitad del siglo XX, hasta 1994, el Poder Judicial era un ente opaco, que jugaba muy poco, que nadie le ponía atención y que era mucho más elitista de lo que puede ser ahora. Los ministros de la Corte decidían a quién nombrar en todo el territorio nacional. Y eso está documentado en sus memorias del señor ministro Genaro Góngora Pimentel. Y a partir del 94 inicia una incipiente reforma que quiere profesionalizar la carrera judicial. En esa reforma hay ciertas reglas. Por ejemplo, establece unos requisitos para entrar al Poder Judicial, para nombrar magistrados, para nombrar jueces, pero son requisitos muy vagos. Es decir, legalmente incluso los controles son débiles, son controles interpretables a modo. Por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial señala que un magistrado o un juez, después de un nombramiento de 6 años, puede ser ratificado y luego de esta ratificación ya es casi inamovible, se le tendría casi que promover juicio político si se quisiera remover. Por tanto, desde ahí viene el defecto. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el señor ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA a partir de que dirige la Corte y dirige el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que supervisa, que organiza el escalafón, organiza la carrera judicial? Bueno, han dicho, bueno, ya no vamos a dar nombramientos y ratificaciones automáticas. Ahora tienen que haber requisitos más estrictos, muchos más controles de confianza, más estudios, mayor rigor en los exámenes, porque desde la ley, desde el diseño de la ley orgánica del Poder Judicial Federal, vienen los defectos que permiten ese tipo, digamos, de nombramientos cruzados, de tranzas y de nepotismo. Entonces, ahora lo que se está haciendo es tratar de cambiar esas debilidades legales
para exigirle mayores requisitos a los jueces de distrito. Y es que son funcionarios muy bien pagados, son funcionarios que llevan a cabo una función muy objetiva, muy profesional, y que también hay factores que influyen en que a veces se corrompan, factores externos. Entonces, sí hay que ponerle mucha atención a la reforma judicial y a cómo está funcionando el Poder Judicial. Ahora que comentas esto de los salarios, doctor Isaac, que nuestra gente lo escuche, hay una teoría que señala que justamente los altos salarios y las altas prestaciones se dan justamente para quitarle la tentación al magistrado, al juez, a los ministros de corromperse y fallar en aquellas cosas en las que la Corte o el Poder Judicial está facultado para operar, la tentación de torcer la ley, es decir, de no venderse, y entonces se supone que el salario alto y la prestación alta tiene que ver justamente con garantizar la objetividad y la imparcialidad de estos funcionarios del Poder Judicial. En tu experiencia, doctor Isaac, ¿crees que sí es una teoría que acierta? Es decir, que en la medida que estos señores se sirven con la cuchara grande, pero en proporción a lo que ganan, ¿sí trabajan bien? Primero habría que definir qué es un salario digno y qué es un salario alto. Por supuesto que opino y considero que los salarios son muy altos, los que ganan aquí los ministros. Están ganando, ya le bajaron el 25% porque les llegó la austeridad también y muy de forma voluntaria se bajaron a 440,000 su sueldo. Los nuevos ministros que nombró AMLO, el ministro Carrancá y la ministra Esquivel Moza y la ministra Ríos Fajard, ganan solamente 204,000, porque pues ellos, estos tres ministros nombrados, dijeron que iban a acatar lo que había el Congreso en algún momento ya establecido, que nadie iba a ganar más que el presidente. Sí, es excesivo, porque, y digo, ¿cómo llego a esa conclusión de que es excesivo? Bueno, creo que no se puede acudir ese argumento de si no me pagas medio millón de pesos, entonces voy a quizás a corromperme. Es una falacia totalmente. Y te la pongo muy sencilla. Los justices de la Corte de Estados Unidos ganan aproximadamente al año $220,000, que es un poquito más de lo que ganan actualmente los ministros de la Corte. Y allá resuelven también asuntos sumamente relevantes. Entonces diríamos, ¿a poco porque ganan casi lo mismo que los ministros mexicanos se pueden corromper? Sería muy absurdo. Y en otros países del mundo, como en Inglaterra, también el salario de los ministros es similar al de Estados Unidos, es un poquito mayor el de los ministros de la Corte de Inglaterra. Y, por ejemplo, los de la Corte de Alemania ganan mucho menos y están mucho mejor preparados que la Corte mexicana. Entonces, no se justifica salarios tan altos. Creo que un salario de 200,000 pesos al mes para un ministro es muy digno para su labor tan importante. Lo demás, bueno, me criticarán y decir, bueno, 200,000 no es suficiente, pero honestamente en un país en donde el salario mínimo anda como en 3,000 pesos al mes, pues yo creo que al mes 200,000 es sumamente digno, hasta excesivo todavía si le pusiéramos más estándares, digamos, de austeridad. Entonces, yo creo que no se justifica esa posición de decir, si no me pagas tal cantidad, me corrompo. Bueno, y es que parece ser la postura de los neoliberales, ¿no? Que hay que pagarles un montón de dinero para que no se corrompan. Y la cosa es que lo que hemos visto, no sé si con la corte actual, pero se habla, rumoran las malas lenguas que con cortes anteriores, además de que ganaban un montón, se sirven con la cuchara grande, de todos modos se corrompe, ¿no? De pronto no se entiende cómo resuelven o cómo fallan en un sentido o en otro, que no necesariamente a veces son fallos impopulares y que se supone que el Poder Judicial está para eso, para no fallar, digamos, siguiendo tendencias populistas, sin criterios políticos y con criterios más jurídicos, más objetivos. Sin embargo, incluso en ese rubro, a veces la Corte históricamente ha quedado de ver. Doctor Isaac, hablando de esto, hablando de quedar a deber, en un poder judicial que se supone que es el máximo garante del Estado de Derecho, es decir, de la legalidad en un país como México,
¿cómo entender que Eduardo Medina Mora, sin tener perfil para entrar a ser uno de los máximos impartidores de justicia, digamos al órgano máximo del Tribunal Supremo, cómo llegó a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, es que la Constitución, volviendo al punto de las normas, no exige mucho. Exige tener 10 años de experiencia profesional, una edad, y que supuestamente seas una persona de buena reputación y con experiencia jurídica. No exige más allá de eso para ser ministro y le da el monopolio al presidente de la República. Y entonces el presidente en turno pues propone a los ministros que él considera. Es muy similar al sistema estadounidense. Y por tanto, pueden llegar este tipo de personas sin ninguna credencial jurídica, por supuesto con una malísima reputación y además con un lastre, con una serie de antecedentes desde Fox, que fue procurador con Fox, pues muy negativos en materia de derechos humanos. Y aún así, el presidente de la República, según el procedimiento, propone y luego el Senado ratifica. Entonces, claro, estaba muy apadrinado por Fox, por Peña Nieto, por Salinas, por Calderón, y más bien su carrera política fue en ese contexto, y luego, pues la cereza del pastel es que lo protegen con Peña Nieto nombrándolo ministro, y acaba como acabó, es decir, con un muy cuestionado y aparentemente con vínculos, por lo menos en hechos que se presumen delictivos, como el lavado de dinero o operación con recursos de procedencia ilícita, que le cayeron, curiosamente, en sus cuentitas allá en Estados Unidos. Entonces, pues no tengo una explicación racional, es totalmente irracional su llegada de ese tipo de personajes. Además, ya que estamos en esas, pues seguramente amigo de Juan Collado, fue a la boda, estuvo ahí. Entonces no te explicas cómo un ministro que representa la más alta pues honorabilidad de interpretar la Constitución se va a sentar con un abogado que a lo mejor en ese momento no estaba imputado, pero que tú no puedes como juez, ni siquiera un juez aquí de pueblo, puede ir abiertamente a convivir con los abogados que litigan en su tribunal. Y Juan Collado tenía asuntos en la corte, en su despacho. Eso es un conflicto de intereses evidente, y no solo él, fueron otros dos ministros, que ni quiero decir quiénes son, pero ahí te das cuenta de que hay muchas fallas en la función judicial, hay mucha falta de honorabilidad, de ética, de profesionalismo, de capacitación. Y por eso está el tema de que la gente se entere, para promover reformas en el Congreso de la Unión, para ponerle más altos estándares ahí a los nombramientos, mínimo que sean doctores en Derecho con obra publicada. Tú ves los 18 jueces del tribunal y juezas del Tribunal Federal Alemán, y son doctores en Derecho, son académicos, son hombres y mujeres de ciencia jurídica, no pues cantamañanas como Medina Mora. Tú decías que la llegada de Medina Mora fue atípica, por no decir anómala, aunque también es anómala, pero también su salida, doctor Isaac. A ciencia cierta, a mí no me quedó claro por qué se salió, porque si se hubiera salido porque le imputaban algún delito, pues tendría que estar dándole cuentas a la ley, tendría que estar rindiendo cuentas. Entonces estamos hablando también de una maniobra política, es decir, si una maniobra política lo llevó al máximo tribunal encargado de interpretar la Constitución, parece ser que otra maniobra política lo saca, ¿no? Porque además, otra cosa que nuestra gente que nos está viendo debe saber es que en este caso un ministro de la Corte se supone que dura 9 años en su cargo para no tener que depender de las voluntades políticas del presidente en turno y ser más autónomo al momento de fallar. Entonces, ¿sí crees que va por ahí, por una maniobra política, o sí es un tema de rendición, que tiene que rendir cuentas por haber delinquido? Sobre todo con el tema de los dineros en Inglaterra. Duran 15 años, y yo creo que es una combinación de factores. Yo creo que sí hay una investigación en curso, o por lo menos fue también muy opaco el cómo se hizo ese supuesto congelamiento de sus cuentas, pero desde luego que hay elementos ahí
para fincarle un delito. La renuncia nunca había pasado en la época moderna, por eso tampoco había una regla clara de quién debía autorizar o no la renuncia, o si era un empuje del presidente o del Congreso. Porque la Constitución es muy ambigua y dice que podrá renunciar por una causa grave, y si él la consideró grave, pues renunció. Pero sí se ve que se fue como llegó, o sea, con mucha polémica y con un muy cuestionado en su trabajo como ministro, y pues respaldado con Peña Nieto, porque coincide la caída de esta mafia del poder, de este ocaso de estos personajes, y ahí lo tenían como alfil. Entonces me parece muy sano que como sea se haya ido de la corte, porque le hacía daño a la corte, dañaba la imagen de un poder judicial que debe tener una integridad, y que mucho dicen sus jueces acerca de esa función. Fíjate, qué bueno que lo aclaras, doctor Isaac. Yo me estaba confundiendo con los de la Corte Internacional de Justicia, que sí duran 9 años y que pueden reelegirse hasta un segundo periodo. En el caso, efectivamente, de la Corte Suprema de Justicia Mexicana, efectivamente son 15 años, y el criterio es justamente que no dependan políticamente de los presidentes que los postulan y de los senadores que los ratifican. Buen apunte y muchas gracias al respecto. Más allá de la teoría, doctor Isaac, de la razón de ser del Poder Judicial, más allá de la teoría que dice que tiene que servir como garante del equilibrio entre los otros dos poderes de la Unión, en México sí ha sido clave, sí ha sido una pieza indispensable para la gobernabilidad, el Poder Judicial. Lo ha sido, y ha estado también en algunos momentos, algunas decisiones inclinadas a favor del poder político, pero últimamente ha sido un poder judicial consecuente, con decisiones más inclinadas hacia una mejor protección de los derechos humanos, de casos graves de violaciones a los derechos humanos. Ahí tenemos el caso de Ayotzinapa, que ya se abrió una puerta gracias a un amparo que determinó establecer una comisión de la verdad. En su momento, la Corte le dio voz a Lidia Cacho, el caso ABC, es decir, la Corte jaló esas investigaciones que de otra manera no se hubiera podido por la vía del Poder Ejecutivo, de la Procuraduría General de la República. La Corte ha sido un baluarte en ese aspecto de escuchar a grupos y sectores marginados. Entonces, en ese sentido, sí se ha convertido de manera paulatina en un factor de armonización de la aplicación de la Constitución, sobre todo, pero también ha estado sujeta a mucha presión de Felipe Calderón Hinojosa en su momento. Felipe Calderón presionó a la Corte, intentó maniobrar, presionó al ministro Saldívar en el caso ABC. Es que el caso ABC pues implica a la tía, a la familia de Margarita Zavala, y por esa razón no querían que ese caso llegara a la Corte, y en aquel momento la Corte pues sufrió digamos que una presión política directa, y lo dice el ministro presidente. Ahí están las sendas entrevistas que ha dado sobre cómo Calderón sí era un tipo autoritario que presionaba directamente a la Corte, pero también Cedillo presionaba a la Corte, y también Salinas trataba de pedir favores. Fox encontró en aquel momento un eco con el ministro Azuela, con quien dicen que se reunió para fraguar el desafuero de Andrés Manuel. Entonces ha tenido luces y sombras. Algunos ministros de la Corte, no se puede hablar por toda la Corte porque pues son 11 ministros, y últimamente tienen bastante autonomía y bastante profesionalismo. Entonces es bueno que la gente conozca más del Poder Judicial, porque se enteran de que no todo es blanco o negro, que hay unas cosas muy buenas que hace la Corte y otras que también son muy cuestionables, y que curiosamente, Jesús, la Corte sí está muy al pendiente de lo que dice la sociedad, ¿eh? O sea, antes quizás no era mucho de escuchar el reclamo social, pero ahora sí lo es, sobre todo con este presidente Arturo Saldívar, quien por cierto ya encarrerado. Te digo que él mismo ha manifestado que, por ejemplo, López Obrador lo ha respetado mucho, que no se ha metido con el Poder Judicial, que no ha ejercido presión, que no ha ejercido ningún tipo pues ahí de confabulación, etcétera. Vaya que Felipe Calderón resultó todo un pillo, ¿no? No sé cómo se atreve a jugarle al Álvaro Uribe Vélez,
el equivalente acá en Colombia, en México, de estar después del paso de sangre, del baño de sangre en el que metió a México, cómo regresa o intenta regresar justamente para seguir participando en la vida política. Casualmente, ayer lunes, ponía un tuit en donde decía que había 8,000 muertes irregulares en la Ciudad de México por COVID. Es decir, ahora que ya no es presidente, se entera de todo, pero casualmente el muy desgraciado, hipócrita, doble moral, asesino, no sabe de lo que hacía Genaro García Luna, que fue su mano derecha, pues justamente en el tema de la seguridad y en la supuesta lucha contra el narcotráfico, que ahora, bueno, se le ha venido cayendo a pedazos todo esto. Y es cierto, yo recuerdo que el ministro presidente Saldívar se quejó amargamente de que Felipe Calderón, cuando fue presidente, fue un presidente que intentó estar por encima de la Suprema Corte de Justicia, y bueno, pues ahí con todo y sus claroscuros, la Corte más o menos le paraba el alto y en algunas otras cosas pues le hacía jalón. Pero justamente en ese contexto, doctor Isaac, ¿qué consideras tú que le hace falta a una reforma al Poder Judicial para mejorar la impartición de justicia y para mejorar también pues todo el desempeño que haga que la teoría pues pueda cristalizarse en el terreno material, en la vida cotidiana de la gente de manera positiva? Mira, al Poder Judicial le hace falta también mucha autocrítica. Hay mucho conformismo en los puestos intermedios. La gente luego no quiere prepararse, no quiere estudiar, a pesar de que el Poder Judicial les ofrece maestrías, les ofrece cursos de capacitación, y hay también algunos casos muy graves de corrupción, de algunos otros casos en donde los jueces y magistrados se ven amenazados también por el crimen organizado. O sea, es un tema muy delicado y yo recomendaría pues más profesionalismo, y además ahí están las recomendaciones de algunos especialistas en Poder Judicial, digamos, que, que se edifique un verdadero servicio civil de carrera en el Poder Judicial, es decir, un verdadero escalafón que esté claro, que se abra el Poder Judicial a participación para los concursos, a participación de agentes externos, es decir, cualquier abogado, cualquier operador jurídico que considere que cumple los requisitos, que pueda entrar y que pueda participar. Eso sería una democracia en el profesionalismo del Poder Judicial, porque ahorita están cerrados los concursos, hay mucho tribalismo, es decir, nada más nosotros, nada más los que estamos en el poder podemos acceder a secretario, a jueces, a magistrados. Y vamos, yo creo que son puestos muy importantes, muy bien pagados, y tiene que haber retroalimentación de gente de fuera. Quitar definitivamente el nepotismo. O sea, hemos llegado al grado de, en el segundo circuito, había un magistrado con 17 familiares. O sea, es insostenible, es como peor que a veces los presidentes municipales. Entonces, necesitamos informarnos más de cómo funciona, y hay una reforma en curso. Esperemos que de verdad los exámenes sean transparentes, de que deje de ser un poder opaco en el sentido objetivo de la palabra, y que, pues, que le rindan cuentas al pueblo de México en que son funcionarios bien pagados, y que también estamos conscientes de que forman parte de la cadena de suministro de la justicia, Jesús, porque también no se puede hablar de que todos los defectos son del Poder Judicial. La cadena de suministro me refiero a que un caso llega al Poder Judicial, pero empieza en la Policía Municipal, empieza en la Policía Federal, luego pasa por un Ministerio Público. Entonces, es toda una serie de reformas que incluso también le competen a los abogados, ya me refiero a los particulares, que también hay mucha mediocridad, en que no se quieren preparar, en que no quieren llevar bien los casos, mucha corrupción, mucha gente que cobra sin trabajar, que engaña, que roba literalmente, y eso influye en el desarrollo del Poder Judicial, porque se va llenando de casos y de casos y de casos. De repente tienen en un juzgado 2,000 asuntos, y claro que eso pues hace disfuncional el funcionamiento, valga la redundancia, de la aplicación de la ley. Entonces, sí se requiere un análisis transversal de carrera judicial, profesionalismo, preparación, y que no se ratifiquen automáticamente a los magistrados, que se les exija preparación constante, o que se le ponga un límite al nombramiento único por 10 años, y después te vas a trabajar a otro lado, porque pues bueno, hay otros que quieren también servir a la justicia, porque si no,
¿de qué nos serviría la supuesta democracia electoral que se va renovando el poder y por qué esos poderes no se renovan? ¿Por qué hay nombramientos que duran ahí, gente que dura 30 años, cuando hay evidentemente mayor capacidad y mayores, digamos, oportunidades para otras personas que cumplan con los requisitos? Y eso yo sería lo que equilibraría esa balanza entre lo práctico y lo teórico. Pues qué importante lo que comenta, doctor Isaac, porque finalmente estamos hablando de la máxima rama encargada del Estado de Derecho en nuestro país. ¿Algún lugar en donde la gente que nos está escuchando te pueda seguir, doctor Isaac? Twitter, YouTube. Sí, mi Twitter es @Isaac con K de Paz, y YouTube pues Isaac de Paz González Jesús, para que ahí la gente, ahí comparto cápsulas por el momento muy sencillas de entender sobre los derechos, sobre la educación, sobre el derecho al trabajo, la salud, etcétera, las cuestiones que yo analizo, y ahí comparto también los resultados de mis investigaciones. Isaac de Paz González en YouTube, para que se inscriban y me sigan. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Si quieren, hay que seguir al doctor Isaac de Paz. Los invito a que lo sigan, porque recuerden ustedes que hoy en día el conocimiento es muy importante, pero el conocimiento intertrans multidisciplinario es más importante, porque los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales no se dan de manera aislada. Venimos concatenados y necesitamos saber un poquito de todo, justamente para entender la dimensión general de estos fenómenos que, si bien empiezan en un plano general, nos afectan tarde o temprano en la vida cotidiana. Amigos y amigas, si este video fue de su agrado, ayúdenos con likes aquí en el pie del video. No se olviden de comentar con sus redes sociales esta transmisión, compartirla y de, pues, además de suscribirse, seguir participando aquí en la sección de comentarios. Déjenos más preguntas para que el doctor Isaac nos apoye contestando algunas de sus dudas y para seguir haciendo conocimiento dialéctico. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, doctor Isaac. Y como siempre les digo, bienvenidos al canal de tu profe de RI. Buenos días.